Hoy, en El Ventilador, Entre Ríos ante el nuevo mapa fiscal del agro. ¿Cómo impacta la baja de retenciones? El gobierno bajó retenciones al agro con la promesa de reactivar la economía. En Entre Ríos, la medida genera expectativas y también interrogantes. ¿Es esta una oportunidad real para el campo entrerriano? Y además, comienza la transición hacia un nuevo servicio de colectivos en Paraná. Con nueva concesión y promesas de modernización, la municipalidad apuesta a mejorar el transporte urbano. ¿Será este el cambio que los usuarios vienen esperando? Hoy se enciende el ventilador. Pero muy buenas noches, bienvenidos a El Ventilador. Aquí estamos, 21:46 en esta noche de jueves. Una semana extraña, con jornadas con viento, frío, con humedad, con temperaturas primaverales en alguna tarde. Bueno, medio extraño todo. Y ahora vientos que van a ser más fuertes, lluvia que va a haber, bueno, de todo, todos los climas. En esta semana en la ciudad de Paraná, que se prepara para recibir a agosto, después de las 12, ¿no? Porque es 31. Sí, la caña con muy bien. ruda. ¿Cómo andan, querido panel? ¿Todo bien? Caña con ruda para aquellos que crean en esa historia. Muy bien, Javier, toman el ayuno. Mañana a las 6. Arriba. Se puede empezar hoy, ¿eh? 3:30. Bueno, ajá, sí. No, pero tiene que ser en ayuno. No, pero bueno. Me quedo al lado de Javier y arrancamos la ronda de noticias. Nos ponemos serios. Bueno, la Escuela Bassani Bustos y una jornada muy dolorosa, ¿no? Claro, en el barrio del Sol está enclavada esta escuela, calle Santos Vega, de la capital entrerriana, donde una balacera que no estuvo dirigida a la escuela, pero ocurrió cerquita, que es el barrio El Pozo, donde desde hace un tiempo un grupo de delincuentes quieren hacer sentir el rigor de la violencia, dirimieron una vez más las diferencias a los tiros. Y con lógica preocupación, el personal docente, los alumnos, sintieron miedo. Ese miedo llevó a que hicieron una especie de un protocolo de cómo estar adentro de un aula que se escuchaban balazos. Se tiraron al piso, se protegieron. Las imágenes que estamos viendo son Esto ocurría, por ejemplo, hace 10, 15 años atrás en la zona del Lomas del Mirador. Yo me acuerdo de Lomas del Mirador, tengo conocidos que han estado y tenían que agacharse, tenía un protocolo para salir por otro lado. Tremendo era. Bueno, acá no hubo un proyectil que impactó en la escuela, hay que decirlo, no hubo un herido, pero el susto no se lo saca a nadie, a los integrantes. Fue la policía rápidamente y se detuvo a 5 personas. 5 muchachos del barrio El Sol, cuyos hijos y familiares van a la escuela, ahí al lado. Una inconsciencia también con todo esto que me parece que la justicia deberá analizarlo. Porque después de haber detenido a estas 5 personas, a la media hora ya estaban en libertad. Así que todo el miedo... Todas personas con antecedentes. Con antecedentes, claro. Y una situación en la cual veremos cómo avanza. Esta noche, bueno, está cerrada la escuela, se sacaron los tiros. Van a decir algunos. Ahora, ¿en qué punto estamos? ¿Y mañana? ¿En qué punto estamos de la sociedad, digo yo, ¿no? Que los chicos estos tienen que aprender un protocolo para cuidar-se de las balaceras. Todos. Sí, la semana pasada pensá que estábamos hablando de si el celular en el aula o no, y pensá que estos chicos están, y pero estos docentes también, siempre pensando en el rol de docente. Quería decir que Nicolás también el martes pasado él nos contó que hacía 10 años por lo menos, vos contás de en el mismo barrio, en Lomas. Justamente quería decir, yo trabajaba en el año 2013, 2016 en la escuela de Lomas del Mirador, y realmente me tocó que los propios alumnos te enseñaran cuando llegaba, que éramos docentes relativamente recientes recibidas, que te enseñaran el protocolo de que cuando había disparos vos tenías que esconderte bajo el banco, tirarte. Y me tocó que una mañana entraba a la escuela y empezó a correr toda la gente, justo abajo de la escuela hay una parada de colectivo, y era que había una balacera. Realmente entrar a dar clases en ese contexto, con chicos que lamentablemente ellos lo tienen mucho más naturalizado, que no tenemos que acostumbrarnos a estas cosas. Totalmente. Era imposible que la jornada de clases se desarrollara porque el chico estaba todo el tiempo con ese tema en la cabeza. Ahora, esta familia que estaban dirimiendo sus problemas con armas, ¿por qué tienen armas? Bueno. Es un tema del huevo y la gallina. Es preocupante que haya como una venia a esto de poder liberar armas, ¿no? Que fue algo que se habló mucho durante la última campaña presidencial, y que no sé en qué estado está eso ahora,
pero no colaboraría que esta situación se mejorara, ¿verdad? Más allá del Ya mercado está. clandestino. Ah, Parece, ya uno ve está. las imágenes y parecen esas películas, Elephant de Gus Van Sant, esas películas que tratan los conflictos en las escuelas yanquis, pero Fue lo muy tenemos interesante, acá. Nacho, Son perdón, realidades muy complicadas. el posteo de una alumna, ¿no? Sí, con tremendo. un posteo muy elocuente, Que de piden no estudiar naturalizar sin y miedo. pensando nosotros queremos estudiar tranquilo, como cualquier escuela, no tenemos por qué pasar esto, más allá de los ¿Cómo seguir protocolos. las clases? Exacto. Igualmente, igualmente los aparte proyectiles no la- fueron para ese lado, fueron para el otro lado. Pero igualmente Sí. igualmente no vas a esperar que un proyectil impacte en un vidrio Pero, o en además, Era una pared. común encontrar los casquillos en el el tema web. de la estigmatización que se genera con esa escuela, Exacto. con un montón de Claro. gurises que no tienen nada que ver con Sí, todo Pero esto. de hecho además- estamos haciendo mención nosotros a un barrio De verdad. que pasaba como naturalizando y Sí. también entras en ese, Sí, en ese sí, tenor, Pero ¿no? además después las estadísticas hablan de la violencia, que cómo crece la violencia en las escuelas. Y si estamos hablando de los mismos chicos que van a la escuela, los mismos chicos que crecen en ese contexto y después obviamente se va a trasladar a las Cerrame, Javier, que te voy a cerrar. Igualmente quedó medio confuso qué pasó en el medio, porque de la Dirección Departamental de Escuela, capaz que Joan nos puede dar alguna precisión, después hablaron con las autoridades de la Policía de Paraná. No es que pidieron disculpas, pero dijeron, tal vez algún docente se apuró en decir, vámonos. Cuando algunos vieron como que apuraron la necesidad de irse cuando no estaban las condiciones para irse, porque estaba el marco de seguridad adecuado. Eso también llamó un poco la atención. ¿Por qué se apuraron a Lo irse que tan pasa es que uno no rápido? está preparado para Qué estas difícil. circunstancias, lamentablemente. El Bueno, docente hace alguno lo que aprovechó puede, tal vez. No, no creo. Yo creo que los docentes hacen lo que pueden con las situaciones que... A mí me parece que eso Este que- comentario surgió de las autoridades de la Quizás no Departamental era de lo Escuela más de apropiado, Paraná. eso lo puedo compartir en el momento de inseguridad, pero la docente seguramente en el momento de tomar la decisión, la directora o la que fuera, lo hizo pensando en que era lo mejor para los chicos y para la integridad de los Que estén docentes, sin arropados. duda. A mí me pasó exactamente eso en la escuela del Sí. barrio, que estaba dando clase y un tiroteo a lo lejos y se suspendió la clase. Y dijeron, bueno, estás liberado, me dijeron, porque Listo. no, ¿qué vas a ¿Cómo hacer? sabes? No hay un Tengo- Y protocolo. no sabés si cerrar- irte o no, digamos. Tengo que cerrar el tema, cambiar en este sentido y nos vamos a un proyecto que viene a hablar de algo que muchas veces se habló con el paso del tiempo, de poder tener Paraná ciudad termal y esa disputa con ambientalistas y demás. Y bueno, vuelve a sonar el tema. Bueno, exactamente, Guashi, en el marco de un proyecto que presentó el concejal Gómez Tutau, Emiliano, un proyecto que se llama crear un organismo que se llamaría FOPESA, que es un fondo de promoción de la economía social y asociativa. En ese contexto se retomó la idea de, de que Paraná pueda tener termas, para decirlo de modo sintético, es decir, constituir, poder realizar un complejo termal. Que algo, Recuerdo un viejo proyecto en el Parque Nuevo. en ¿Se el acuerdan? Parque Nuevo, después Sí. hubo uno en la zona de la Toma, más cerca en el En tiempo. la toma, en el Brete también, ¿no? Porque está... No recordaba ese, pero Claro. puede ser, sí, Grupos exacto. ecologistas se oponían a esos Siempre, proyectos. siempre, sí. No sé ahora. Siempre, sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Siempre fue lo que, en ese momento, lo que no sé frenó, ahora, digo, ¿no? Claro, la barrera Sí. Sí, más preponderante. los Paranó, como decía un Y bueno, que yo, exintendente. cada uno con su Pero postura, ¿no? desde luego. Bueno, volvió en esta oportunidad. Bueno, se entiende que es un proyecto positivo en el sentido de la completud que se le puede dar Turística, a ¿no? las Claramente. posibilidades La generación de empleo, turísticas. claramente. Está visto, quizá en aquel momento, bueno, recién se descubría la posibilidad de aguas termales en la provincia. Ahora ya está visto que existen en distintas localidades, que es una atracción que propende a la circulación. Hoy, número uno de- turísticamente de la provincia, ¿no? de A la par del turismo. carnaval. Es Porque aparte una- es turismo todo el año. Es una de las marcas del turismo todo el año. Sí. Y además, si pudiera darse en un contexto de esto que tiene que ver con la economía social y con todo lo que puede traer a su alrededor. Bueno, queda planteado entonces el tema de esta manera. Bueno, Pero ¿quién la veremos. Lo que pone? decía, pero, ¿Quién la pone? yo lo que pienso es lo que decía justamente el martes Carelli, de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos. Contó que Victoria estaba cerrado y que La Paz tenían problemas para pagar los sueldos porque no iba gente. Ujú, en En las termas. En las termas de La Paz. Entonces pienso, no sé Sí. si es momento de poner otra terma en la costa del Paraná. No podés Estoy ponerla, pero... leyendo hoy Perdón. un poco la información. Yo quería saber quién va, como decía Javi, ¿Quién la pone? porque él ponía un respaldo con intervención del Estado. Ahí yo ya no estaría de acuerdo. Si son ¿A vos particulares... te parece que tiene que ser privado solamente, Y sí, como en este 100%? gran parte Sí. de En otros este complejos momento termales. sí, me parece que la plata del Estado tiene que ir por otro lado.
en pero- este momento. sí. Bueno, Sí, bueno. desde luego que es un proyecto, una Igual idea. era puesto de laburo. Es una, Tampoco es una idea Y incipiente después también que lo que está obvio decía, para tomar estos aportes. Sí, decía este concejal que él hablaba de que era posible que se abrieran patios gastronómicos y Sí, claro, distintas... todo lo que está alrededor. Pero me parece demasiado utópico a mí, en Bueno, este momento. bueno, Soñemos, tiene la palabra la concejal Tepsich. Bueno, me quedo de este lado, voy con Valeria porque hablando de concejal, bueno, se armó todo un despiole con tu esqueleto te trajo hasta aquí, haciendo mención al Indio Solari. Sí, en bueno, este caso estamos que hablando nació en del- Paraná, bueno, con este proyecto de declararlo ciudadano ilustre, ¿no? Exacto. El concejal que presentó el proyecto es Máximo Míguez, pero bueno, la propuesta viene por parte de vecinos de Paraná, relacionados con la cultura y con la música, y son ricoteros, ¿no? Quieren declarar ciudadano ilustre al Indio, y hicieron una investigación, y bueno, el Indio Solari nació en Paraná un 17 de enero de 1949 y vivió en lo que es el edificio del Correo Argentino, Exacto. porque su papá era el director durante todo ese tiempo, hasta los 6 años. Incluso hay entrevistas que ha dado el Indio Donde en donde menciona. cuenta cuando iba a la plaza con la mamá a actos oficiales y escuchaba a las bandas de música tocar. Está sorprendido, Flecha. Sí. Pero es así. Bueno. El padre era director de correo. Exactamente. Hasta el año 55, que con el golpe de Estado dejó de serlo. Y ahí se fue para La polémica pasa porque los que dicen que no, dicen, bueno, Claro, dicen hagan que otra nunca- cosa más importante. ¿Cuál es el criterio para elegir a las personas para Y otros estar en dicen, esa claro, lista? que cuál es el vínculo más haber nacido del Indio con Paraná, que no lo menciona nunca. Sería la categoría. Claro. ciudadano En un caso, ilustre. Bueno, ciudadano- en un caso, Flavio Mendoza nació y No, a ya. los 6 meses se fue. Se lo considera nogoyanense, pero él ha hecho mérito para ser un ciudadano destacado de Nogoyá, por ejemplo. Pero destacado no es lo mismo que Lo que ilustre. pasa O es que ilustre o lo que sea. No, No es hay lo dos mismo. categorías. Exacto. Categoría, El obvio. indio- categorías el indio nació acá. El destacado es El ciudadano repercusión ilustre, de la exacto. localidad e ilustre es repercusión nacional. El indio nació acá, pero él promociona Paraná, habla de Paraná, habla de Entre Pero Ríos. que no necesariamente Y- es un y soy un fanático no de es la un música requisito. del indio, me encanta. Pero No es un Hay mucha requisito. gente que tampoco que no interesa, por que hagan lo que quieran, digamos también, ¿no? Aguante el Indio Solari, Claro, aguante el sí, Indio aguante Solari, el me Indio. encanta que esté esta iniciativa y todo, pero también hay un montón de gente antes tal vez que Sí, claro. se merece la ciudadanía reconocimiento ilustre. antes. Sí. Pero sí. yo digo, ¿por Digo, qué? no estoy en contra, Porque ahora Visto- aparece esta idea de está primero fulano, mengano, si hay Y un porque grupo tal de vez merece vecinos, estar de primero. fanáticos, pero que lo propongan esas otras personalidades No, porque, que hay. ¿Qué es lo Pero que se piensa? Que este concejal, como es kirchnerista, posiciona a un músico Ah, bueno. extraordinario que también es Y kirchnerista. pero no es un grupo, pero no es- Eso decían, eso decían. Yo y creo pero y que que los de libertarios lo elijan a, no sé, a Mick Jagger. yo creo que sería Mick Jagger. Hay un- Ah, no puede. A Rolo, el del Averizo. Ahí Yo está. creo que Claro. sería muy interesante mirar la lista de las personas Sí. que ya son ciudadanos ilustres Claro. o ciudadanos Por ejemplo, destacados, está, para tener una idea del criterio con la que se elige a esas personas. Menciona- Vamos a dárselo, Bueno, vamos a dárselo. Jorge Pidió en el Méndez. correo. Pero Jorge Méndez. Jorge Méndez, démoselo a Alonso todos los que... Claro. Volvió con toda. Ya lo tienen. ya lo Exactamente, son ciudadanos ilustres. Claudia tienen. Martínez. 1988, primera vez. Exacto. Después, 2008. Se Y una- sancionó la Sí. norma. ¿Y que se Y una aplicó en actualiz- 2008? Se publicó en 2008 Ajá. y se modificó en 2018. 2018. 8. Exacto, el 8. Pero bueno, Así que en 2028 vamos a hablar de este tema a ver si lo probamos o no. Pero bueno, eso. Y bueno, yo sí, y por ejemplo, Sí. destacados, Monseñor Estanislao Carli, que es destacado. Bien. El doctor Guillermo Grieve también. Ajá. Y No como ministro. bueno, ¿no? Está bien la aclaración. Está por, bien, su, está por bien, su está vida bien. anterior, No. por su trabajo. bueno, por eso, en realidad es complejo. ¿Cómo vino el tema, Javier hoy, pero- Vino combativo. Y recién Muy arrancamos. bien, muy bien. Bueno, Tiene bueno, razón, ¿qué cosa, igual. Ravale? ¿Qué pasa? No, claro, bueno, por eso. Es relativo. Yo Bueno, creo que. en las redes se armó un despiole. Está bueno Sí, reconocer. Perdón. Van a querer- La realidad es Perdón, que. se Ciudadano metió Ilustre- mucho la política partidaria en la Sí. discusión, Claro. que lo que decía Javier. Pero, ¿Podemos votar? Nosotros no tenemos nada que ver. ¿Qué No, votás? no. Tu voto, vos votás si querés, pero no yo tiene- soy de Nogoyá, no tiene o Gualeguay. cuenta. Vos votás por Flavio Mendoza. O por Emilia Merne. Sí, por ahí la duda que queda es esto de que qué relación tiene, perdón, ha tenido o tiene el indio con Paraná, pero bueno. Claro, Pero bueno, Sí, vivió hasta los es una 6 figura años. destacada, En realidad ¿eh? tiene que ser. Muchas veces menciona Paraná el Tiene que indio, ser ¿eh? paranaense y tiene que ser reconocido nacional o internacionalmente. ¿Y el indio Solari lo es? Los requisitos los tiene. Sí, Ok. los requisitos. Sí, cierro con vos, Perdón, Vale. no, perdón que quiero volver al primer tema, pero
Lázaro, recibí un mensaje de la directora departamental de escuelas de acá de Paraná que dice: en marzo-abril hubo una reunión con la jefatura de policía, se acordó protocolo de ingreso y egreso y emergencias, y cuando me mandan hoy mensajes se recalcó que nadie se retiraba sin el cuidado y el permiso de la policía, justamente para preservar la integridad de la comunidad educativa. Usted Eso tiene quería razón, aclarar. Javier. Ahí hubo, yo sé, porque me lo dijo una autoridad policial, Quizás- hubo una descoordinación o alguna La falta de intencionalidad de comunicación alguno. interna. Por ahí Perfecto. salí y hay Pero bueno, despido en el queríamos barrio, aclararlo no de porque- salir. decís ¿Para vos. qué salían tan Está rápido mirando si el programa la supuestamente ocurre directora de lo eso? que- Perdón, que es otra discusión también, ¿no? Porque Claro, el pero- susto de los pibes y Dice los que docentes alguno tirarse abajo los aprovechó bancos para tiene nada que ver con irse esto, Se ¿no? están matando a tiro cerca tuyo, digamos, vos estás en tu puesto de laburo, a veces no sabés cómo reaccionar. 22 en punto. Nuestra línea de comunicación es la siguiente. 343-505-4874 y aguante el Solari. ¿Y qué? Aguante el Indio. Aguante. Muy bien. Buenas noches, María. Muy buenas noches. Bueno, él se cree como porque también está acá, se a rapó favor, me todo, parece. claro. Pone las gafas y cree que es el indio. Pobre Bueno, Mariano. nos vamos al stream porque están Teo y Dalila. ¿Qué opinan Teo y Dalila en el stream del 11 stream? Y que está por radio también. Bueno, el stream, ahí están. Ay, los veo, chicos, ¿cómo andan? Ahí está. Bueno, ¿qué opinan sobre el tema del Indio Solari? Y que el Indio Solari, bueno, a ver, no conoce los pozos de Paraná, no conoce los colectivos de Paraná, Ay, qué mala no conoce la barranca del Patito Sirirí. Ajá. Bueno, yo banco la idea de que sea ciudadano ilustre de Paraná, pero bueno, en cuanto él se encuentre mejor de salud física, habría que traerlo a un tour bien paranaense. Y que de un Imaginás show, llega a ya que aparecer el estamos. indio en vivo. No. No puede tocar porque no hay lugar para recibir Comiendo tanta en cantidad de Chupín, gente. Lo va a traer. Colapsa darle- Paraná, que ya de por sí es un tema. Ya vinieron los Pues, fundamentalistas hace poco. Sí. Claro, Sí, es que verdad. que lo saquen en un tour con los nuevos colectivos al indio. Ni hablar. Ahí En va. un rato hablamos En de el los bus coles. turístico, en el bus turístico. Exacto. Dalila, ¿vos qué opinás del tema? Me parece interesante. Capaz que puede generar también algo lindo para el turismo en la ciudad. Muy bien. ¿Por qué no? perfecto. Ustedes van por la positiva entonces. Sí. Sí, le suma Hay ahí un varias puntito figuras. a la Aguanta ciudad, el rock and roll. para mí. Muy bien. Hay varias figuras ahí Claro. para sumar a la lista. Perfecto. Igual sí, eso, Porque Hagan si lo la hacemos lista. ciudadano ilustre, claro, si lo hacemos ciudadano ilustre al indio, lo tenemos que hacer ciudadano ilustre a Charango también, ¿no? Que es más paranaense que... Ahí Yo sería lo haría. destacado. No sé si ya no lo ves. Al Destacado. ratón Ayala, por ejemplo. ¿Por qué no? Pero ya fueron declarados el rato, me parece. Claro. O sea, Ah, porque bueno, bien, ahí, ¿ves? Esta figura, recién ya hacemos A Julián mención de los Serrano. años. Claro, porque incluso está, a ver, se entrega el ciudadano ilustre, ¿cómo? No escuché. A Julián Serrano, digo, ya que estamos. no. Claro, y sí, Le ¿por mandamos qué un no? saludo a Julián Serrano, el primer Digo, youtuber argentino. Todos pueden ¿Quién opinar es? sobre el tema. Digo, cuando viene, por ejemplo, un embajador o viene el presidente, Sí. Claro. también el intendente le da el decreto de visitante. No es lo mismo. Claro, ese es el Visitante que punto. ciudadano. No es lo mismo. Esa es. Exacto. Bueno, un despiole al final, hagan La uno llave solo de la y ciudad listo. Hay mucho que Diego destacar, Moreira, destacamos Diego un montón Moreira. de personas, Vamos a, está hacer buenísimo. vamos a hacer una nueva El de ordenanza Ciudadano Ilustre es como lo de la lo máximo. 7.938, ¿era no? ¿7.009 cuánto? Exactamente. ¿Me acordé? No, ni idea. Bueno, no importa, que lo discutan. Y vamos a hacer una sola que unifique a todo en un solo. Y que todos tengan Ahí va. título. Ahí Nosotros está. también Está, nadie podemos se enoja. ser ciudadanos ilustres. Sí, repartimos obvio. títulos para Todo. todos. Bueno, Esa gracias es. chicos. Besos enormes. Adiós. Estamos re justo de tiempo hoy. Besos, los queremos. Teo y Dalila en el stream. 22:03, vamos hasta de hombres. Marian, dale. De hombres, Washington Marisco y Javier Aragón se visten en De Hombres, Muy bien. una elección muy personal. La Martina, Daniel Hecher, Oxford Polo. Es De Humphrey Hombres, Bogart. nuevo local, Cervantes 127. Impecable, mirá. Humphrey, muy Humphrey bien. Bogart. Humphrey Bogart. Y los zapatitos míos. El calzado, me gustaron el calzado. estos, Qué El lindo. calzado está en Better. Para toda la familia está en Better. Busca el local más cercano a tu domicilio, abrí tu cuenta personal con tu recibo de sueldo y además podés comprar desde cualquier punto del país. Visita el sitio web www.betterstore.com. Temas interesantísimos como los presentamos en el informe, en la voz de Nachito. Así que nos vamos rápido a la pausa y volvemos con uno de ellos en vivo. Estamos hasta las 23, ya volvemos. Bazar Tiago, artículos para el hogar, regalería, limpieza y mucho más.
Los Jacarandáes 23 en Oro Verde, todos los días, 3 cuotas sin interés. Te esperamos. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464 a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. En Entre Ríos, tu esfuerzo cuenta. Por eso desde el gobierno te acompañamos con la eliminación de tasas provinciales, con impuestos por debajo de la inflación y con medidas de alivio que protegen la economía familiar. Acompañamos a la producción, a la industria, a las pequeñas empresas familiares y a los jóvenes que proyectan y emprenden. Recortamos los gastos de la política y priorizamos el apoyo al trabajo y al desarrollo. No son solo decisiones aisladas, es un compromiso y lo cumplimos con acciones concretas. El esfuerzo nos une. Juntos hacemos crecer a Entre Ríos. Gobierno de Entre Ríos. Disfruta del CAE todo el año. Decile a tu amigo socio que te presente. Y ambos reciben un descuento del 40,2% por 2 años. Comunicate ya al WhatsApp 343-4682-243. Pacto Amigo. Un pacto para ganar. El CAE. El club que querés. ¿Te quedaste sin agua segura? Llegó el servicio Takeaway de Agua Nuestra. Reemplaza tu bidón vacío de 12 o 20 litros en los puntos de venta más cercanos. Takeaway de Agua Nuestra. El agua segura, siempre a tu alcance. El islote Curupí es un sueño hecho realidad. Desde 1995, la Asociación Ambientalista Añangarecó en Derejé trabaja para la educación ambiental en nuestro río Paraná. Esto es posible gracias a la colaboración de muchas voluntades. ¿Te sumás a colaborar? Dona al alias islote.curupí. Bueno, ya estamos en vivo y se viene un tema que siempre es importante y que genera también a veces distintas opiniones, y es un reclamo permanente de la ciudad de Paraná en función del paso de los años y sobre todo el crecimiento de la ciudad. Cuando yo era pequeño, yo tengo 50 pirulos, no había discusión por los coles. Eran las empresas con colores de lo colectivo, se cortaba el boleto de arriba, el abono estudiantil, la cuponera, y era la ciudad más chica. Bueno, la ciudad se amplió, se llenó de gente y los recorridos tienen que ser más grandes y pasar más tiempo y empezaron los problemas. Bueno, aquí que habemos nueva concesión, presentamos el tema, ¿cómo va a ser la transición en esta historia? A ver. Comienza la transición hacia un nuevo servicio de colectivos en Paraná. La municipalidad adjudicó la concesión del transporte urbano a la UTE San José Queña Sociedad Anónima, luego de una licitación abierta y con participación ciudadana. El nuevo esquema promete colectivos 0 kilómetro, con aire acondicionado, rampas para personas con discapacidad, motores menos contaminantes y pago digital. Tanto el municipio como la provincia aportarán fondos para sostener el sistema ante el retiro de subsidios nacionales. Y este miércoles, el gobierno entrerriano anunció un cambio clave. Dejará de subsidiar a las empresas para empezar a subsidiar directamente a los pasajeros. Esto implica que los municipios deberán firmar convenios si quieren mantener la gratuidad del boleto educativo. Con un servicio muy criticado por los usuarios, la expectativa es alta. ¿Será este el cambio que necesita Paraná para tener al fin un transporte público a la altura? Un gusto recibir en el ventilador a Caterina Stickel, que es secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de Paraná. Caterina, bienvenida, buenas noches. Buenas
noches a todos. Gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, el informe decía la transición, porque claro, va a ser a fin de año. ¿Hay una fecha determinada cuándo vamos a ver los coles nuevos y estos ya no? ¿O va a ser gradual? ¿Y cuándo empezaría esa historia gradual? Bien, hay un contrato vigente que tiene fecha de caducidad el 6 de diciembre de 2025. Bien. Por lo tanto, el 7 de diciembre iniciaríamos con una operación nueva prestada por otra empresa y, por supuesto, las unidades serán el parque móvil que esa empresa ofertó en el proceso licitatorio. O sea, hasta el 6 andan estos coles. Exacto. Y nos levantamos el 7 y están los otros coles. Así es. Bien, así va a ser. Así será. El 7 de diciembre, antes del 11 por todo, del 8 de diciembre. La Virgen, Ajá, ¿no? estamos un día antes, claro. El Día de la Virgen. Me acuerdo, claro, ahí está, perfecto. Bueno, ¿y cómo se definió el ganador de la concesión? Bien, se trató de un proceso al cual le dedicamos mucho tiempo, a partir de la presentación de los pliegos de bases y condiciones en el Consejo Deliberante. La ordenanza resultó aprobada de manera unánime y justamente el pliego establecía la conformación de una comisión evaluadora compuesta por representantes del Poder Ejecutivo Municipal y un representante de cada bloque del Consejo Deliberante. La comisión comenzó con la labor a partir del 27 de marzo, que fue, bueno, el 26 de marzo ustedes recordarán, se presentaron las ofertas. Claro. Hubo 3 oferentes en un principio y posteriormente se inició el proceso de evaluación. Se tuvieron en cuenta distintos criterios, un criterio económico y criterio técnico, cada uno con distintos subcriterios, lo que respecta a la conformación del parque móvil, el plan de implementación, los inmuebles a afectar y, por supuesto, también lo referente al costo de la operación. A partir de haber tenido en cuenta esos conceptos, se llevó adelante el análisis por parte de la comisión y se estableció un orden de mérito. Hacia esa etapa del proceso quedaban 2 empresas. Recordemos que en el mes de junio uno de los oferentes retiró la oferta presentada y el análisis se limitó a la empresa de Taser SRL y a la UT San José. Llegado a la instancia final de definición, se ponderaron distintos criterios, como mencionaba, y en el orden de mérito resultante, la empresa San José consiguió 80 puntos sobre 65 de Taser SRL. Perfecto, bueno, muy claro. Joana, vamos. Sí, el otro día lo comentábamos acá cuando dábamos la noticia y demás de las empresas. ¿Cómo se va a controlar que esta empresa cumpla, que realmente el servicio se pueda sostener, como hoy se manifiesta, de que va a ser un cambio radical importante para la población de Paraná, y qué sanciones podrían existir en el caso de que no suceda esto? Bien, más que un cambio de servicio, nosotros hablamos de un cambio de sistema porque tiene que ver con una reconfiguración total del esquema al que estábamos acostumbrados los paranaenses. Con respecto a las garantías de que el sistema cumpla con las expectativas, recordemos que el pliego, o sea, la base normativa de todo este proceso, exige desde un principio un alto estándar de calidad, y esto claro, se ve reflejado a través de la exigencia del parque móvil, el cual debe constar con cierta antigüedad, no sobrepasar, mejor dicho, cierta antigüedad, y a su vez también la base normativa, perdón, el pliego como base normativa establece distintos mecanismos de control a través de un sistema de monitoreo y supervisión permanente, y a su vez también a través de fiscalizaciones, ya sean las unidades y, por supuesto, en las paradas y demás inmuebles que conformen la infraestructura de apoyo del sistema. Ok, Nacho. Sí, yo quería preguntar sobre el sistema de subsidios, ¿no? Porque dice que se trascendió que ahora va a dejar de ser la empresa la subsidiada y se va a subsidiar directamente a quien compra el boleto. Eso, ¿cómo funciona? Y me pregunto si no genera mayores costos, porque genera una estructura mucho más grande también, ¿no? Para poder atender esta demanda de pedido de subsidio y demás. Bien, en el sistema actual, en lo que respecta al sistema de transporte urbano de la ciudad de Paraná, hay distintos tipos de aporte. Por un lado, los aportes correspondientes a la Municipalidad de Paraná y por otra parte, los aportes correspondientes al gobierno provincial. Vos te referís a los anuncios de los últimos días, sí, en lo que respecta al cambio de... yo lo llamo el cambio de enfoque, ¿no? Porque si bien el subsidio va destinado a la demanda, la empresa continúa recibiendo una compensación a partir de ese descuento que el usuario evidencia al momento de pagar el boleto.
Pero, por supuesto, está limitado a la cantidad de cortes de boleto que se llevan adelante en un periodo determinado. En este caso, son cálculos mensuales. Con respecto al costo del sistema, yo voy a hablar de lo que nosotros hemos definido como municipio de Paraná y a su vez también está conectado con lo que preguntaba Joana. Nosotros vamos a pagar por kilómetro. De hecho, las empresas en las ofertas presentaron su costo por kilómetro. En ese caso, se abona a la empresa ni más ni menos que el kilómetro realizado, y no cualquier tipo de kilómetro, sino un kilómetro prestado en las condiciones y las exigencias de calidad que el municipio exige. De esa manera, creemos que es una garantía también en el sentido de evitar las interrupciones del servicio, la paralización del servicio, que hemos evidenciado este año no, pero sí en años anteriores. Okay. Perdón, me parece importante, como para cerrar el tema, la Municipalidad de Paraná siempre subsidió lo que fue estudiantes primarios y secundarios, claro, el BEU. Y por supuesto, exactamente a través del BEU, y ese subsidio, por supuesto, que continuará vigente. Ok. Ana. Tengo entendido que las líneas van a cambiar de números a letras, y lo que yo quiero que me cuentes un poco si ya tienen bien definidas los recorridos. Sé que algunas líneas se van a unir, otras se van a separar, y para darle tranquilidad a la gente y saber si va a pasar. Sé que en cada esquina obviamente no se va a parar, pero que nos explique un poco el tema de los recorridos. Bien, con respecto a los recorridos, el pliego establecía un esquema de atractores de viaje. Y a su vez también un mapeo con los recorridos a ejecutar. La empresa que resultó adjudicataria de la concesión, en su oferta técnica, en su propuesta técnica, manifiesta adaptarse a los requerimientos de la autoridad de aplicación, en este caso de la Municipalidad de Paraná. A su vez también plantearon a ejecutar a partir de los 90 días del inicio de la prestación un servicio basado en troncoalimentadores, que tiene que ver con recorridos directos en horario pico y a su vez también recorridos más radiales que alimenten esas líneas troncales. O sea, como una red troncal de la mayor circulación o que unan la ciudad. Exactamente. Van a ser muy diferentes a lo que... Ahí voy. Con respecto a eso, en días pasados nos hemos reunido con la empresa justamente para comenzar a diseñar y preparar la operación, y ellos plantean que cuentan con información sobre la dinámica del sistema actual y cuál es la conducta de movilidad de los paranaenses, como para ya proponer un sistema de esas características. Actualmente se encuentra en evaluación la propuesta de ellos, y con respecto a algo que mencionabas que me parece importantísimo, es transmitir la tranquilidad al usuario que durante estos meses que dure la transición entre este sistema y el próximo sistema, se van a llevar adelante instancias tanto participativas como informativas con respecto a las modificaciones que surjan. O sea, está sujeto a modificaciones, esquema original, digamos. Exactamente. Por eso es cuando hablamos de... ¿La empresa, perdón, le dio un boceto de recorrido? Sí. Ellos, como en el momento de presentar la oferta... Tienen que hacerlo. Sí, exactamente. Las tres empresas presentaron cuáles serían los esquemas de los recorridos, pero en este caso San José, que de hecho de las tres empresas es la que contaba con mayor antecedente en cuanto a la operación de este sistema de transporte urbano, ellos cuentan con expertise en lo que es la operación de este tipo de servicios, troncoalimentadores, y creen que Paraná tiene mucho margen para implementar este tipo de esquema. Lo que pasa que, perdón, y ya te doy la palabra, Javi, había mucho temor, entre comillas, decir, dicen que no va a entrar más acá al barrio, que no va a entrar. Bueno, eso... No, de hecho, desde un principio lo que se planteó es garantizar la cobertura territorial de la ciudad y sobre todo otorgar velocidad comercial y más que nada previsibilidad, que el usuario sepa el momento en que va a subir a la unidad. El famoso cuándo llega. Y el momento en el que va a arribar a su destino. Está bien, perfecto. Sí, Javi. ¿Qué tal, Catarina? ¿Cómo te va, Javier? Hoy estuve con Alicia Glauser y me trasladó algunas preguntas, como 20, pero voy a las principales. Ya me imagino, te pasó como el vademecum de los... Primero que traten de, ya lo anunciaste, que van a ir a juntarse con la Asamblea Ciudadana, que me parece muy bien para evacuar las dudas. El tema de los recorridos no lo tienen para nada claro, lo van a tener que trabajar un poco más.
y en otros sectores de la comunidad. Tercero, está muy confuso lo del área metropolitana con lo que le corresponde a Paraná. ¿Qué va a pasar con los colectivos que vengan de San Benito, de Oro Verde y de Colonia? ¿Va a ser el mismo el precio? Bueno, el tema de la tarifa. Hay una laguna grande. Por eso no te digo. Que te vaya contestando porque me voy a olvidar las preguntas. Vamos con el área metropolitana, ¿te parece? Dale. Aclara ese punto. Bueno, con respecto al área metropolitana, estamos hablando de dos jurisdicciones distintas, en este caso, con dos autoridades de aplicación. En lo que refiere a la fijación de tarifa, es una facultad y competencia exclusiva, en este caso, del gobierno provincial, como viene siendo hasta ahora. Eso no quita que ambos estamentos gubernamentales tengamos como prioridad el usuario y sobre todo considerar la necesidad de unificar criterios. En ese caso se va a tener que lograr la convivencia entre dos sistemas de transporte, en este caso prestado por dos empresas diferentes, lo cual me parece que es disruptivo en lo que es la historia del transporte paranaense y regional. Por lo tanto, se trabaja en la convivencia de los dos sistemas de manera que se complementen el uno con el otro. Bien, y no, viene de Oro Verde, va a parar, no sé... Y con un boleto, paga ese boleto, es diferenciado. Claro, la idea es que los recorridos no se superpongan. Ahí está. Sí, claramente, por eso hablamos de una no? convivencia y una complementación entre ambos sistemas. Con respecto a la fijación de paradas, a partir de la modificación de los recorridos, por supuesto que nos sentaremos con la autoridad de aplicación del área metropolitana para definir esos criterios. ¿Y a cuánto se va a ir, la pregunta que hacía Lisa, ¿a cuánto se va a ir el pasaje colectivo? Porque estos 1.400 no se van a mantener en diciembre. Bien. ¿A cuánto se va a ir? Con respecto a la redeterminación tarifaria, nosotros analizamos el costo de la operación, ¿no? El cual se compone de una matriz de costos que está compuesta, valga la redundancia, por distintos costos, tanto fijos, directos, indirectos y costos variables. Esos costos variables, pues ya sea el combustible, lubricante, cubierta, neumático, a su vez también la actualización de paritarias, son los que redeterminan la tarifa. Tiene que ver más que nada con un criterio temporal, ¿no? Nosotros actualizamos tarifa en el mes de... hace 2 semanas se implementó el nuevo cuadro tarifario y la idea es revisarlo, por supuesto, en diciembre, atendiendo que es un plazo bastante sensato en el cual se producen las modificaciones de los costos de la matriz. Y la última pregunta de mi parte. Pará, con los trabajadores, ¿qué va a pasar? No, pará, que me agarren los otros. No sé si fui clara con respecto a la tarifa, pero... Yo voy a decir algo que existe, disruptiva para la modernidad, porque cuando éramos chicos convivían 7 u 8 empresas distintas acá en Paraná, ¿no? Sí. El verde, el amarillo, Estoy el hablando rojo... de 20 años atrás. No, más. Nahuel. Sí, hola, ¿cómo te va, ¿Cómo te va, Caterina? Nahuel? Las expectativas son muy altas. Sabemos que es un problema histórico de la ciudad de Paraná. Cualquier sondeo de opinión ubica como el principal problema el transporte urbano. Sí, por lejos. El primero por lejos. Por lejos. ¿Durante años? Durante años, sí. Entonces, sí, ojalá, ¿no?, que todo funcione perfecto. Ahora, ¿cuál creen ustedes que puede... ¿Cuál es el temor en todo caso, digamos, en qué parte de todo esto de que algo no funcione, digamos? Nosotros consideramos las distintas variables que definen el éxito o el fracaso, en este caso, no solo de la operación en sí, sino de una política pública, porque se trata de una política que va a trascender a esta gestión. Y en ese sentido es que nos tomamos el tiempo correspondiente para considerar todas esas variables. Tenemos distintas garantías. Uno son los antecedentes de operación que tiene la empresa actual. Otro tiene que ver con las exigencias, o sea, partimos de una base de altas exigencias. Ya de por sí el inicio de la operación está condicionado al estado de las unidades. Y por otra parte, el poder de policía que tiene la Municipalidad de Paraná. Y vuelvo a insistir con la metodología de pagar por kilómetro. La empresa no va a cobrar aquellos kilómetros que no realice y por supuesto que esos kilómetros están supeditados a distintos estándares de calidad que son los que se fijan tanto en el pliego y a su vez también vamos a trasladar al contrato que está próximo a firmarse en los próximos días. Hablando del pago por kilómetro y eso, y vengo con Vale, porque mucho se habló del tiempo cuando pasaban los problemas, Caterina, que bueno, la municipalidad decía, nosotros ya pagamos, el gobierno decía, nosotros ya pagamos lo que nos corresponde, la empresa decía, no, pero no vino Sociedad Nacional. No llegó. No llegó.
tema subsidio nacional no va a haber. Yo ya lo dejé ir a ese tema. Ajá. Lo cierto es que durante mucho tiempo fijamos expectativas en la recuperación del famoso fondo compensador. De hecho, un grupo de intendentes en los cuales nuestra presidenta municipal tuvo una participación muy activa, llevaron al Congreso de la Nación un proyecto para la restitución del fondo compensador, entendiendo que la recaudación que conforma ese fondo sigue ingresando, ¿no? Lo que no llega es la distribución a las provincias o municipios. Por lo tanto, no podíamos seguir atados a la expectativa de recuperar o no ese subsidio. O sea, ¿con qué se le paga a la empresa? ¿Con el pago del boleto, con el consumo del boleto y un aporte municipal? El costo se paga, ¿vale? Sí. De acuerdo a la recaudación tarifaria y, por supuesto, los aportes que realiza la Municipalidad de Paraná y la provincia de Entre Ríos. Bien aclarado. Sí, vale. Sí, yo también comparto consultas de usuarios. Respecto al tema de los seguros por accidentes, quienes pagan, por ejemplo, con débito, con QR, ¿cómo es el sistema? ¿Cómo se corrobora que la persona viajaba en ese momento? El sistema, de hecho, una de los ítems que resultaba atractivo por parte de este oferente, que hoy es el adjudicatario, tenía que ver justamente con la interoperabilidad y la multiplicidad de herramientas de pago. Por supuesto que SUBE va a seguir siendo la herramienta exclusiva, atendiendo que hoy el 31,7% de los usuarios son aquellos que cuentan con algún atributo social, que es parte de la tarifa social federal que brinda SUBE. Por lo tanto, no podemos desprendernos de ese caudal de pasajeros que son muy importantes para el sistema de transporte. Pero en lo que respecta al registro de los usuarios que ingresan y egresan, la empresa tiene una herramienta que es el check-in y el check-out, que permite identificar una vez que ingresan a la unidad, que suben a la unidad y cuando finalizan el viaje. Por lo tanto, el registro y la trazabilidad, tanto del usuario como del servicio, está reflejada en el sistema, al cual justamente la municipalidad va a tener acceso a través de un usuario permanente. Bien, nos quedan 3 minutitos. Dale, Ezequiel. Leía el último análisis de costos con subsidios nacionales, que es noviembre del 23, y lo componían a la parte subsidiada del boleto, comprendía un poquito más del 50% de lo que pagaba cada usuario. Claro. Eso no existe más, desde luego, eso no existe más desde diciembre, desde la era libertaria. Y ahora, bueno, para algunos apartados se hace cargo el Estado municipal, ahora, la provincia. Perdón, Ezequiel, porque el tema da para 1000 cosas, pero si esto funciona ahora, de diciembre para allá, sin el 50%, ¿cómo era el discurso de antes? Si no tenés 50 y funciona bien. Primero, ¿se entiende o no? Se entiende. Pero no funcionaba bien. Por eso digo, ¿y entonces? Porque lo que se entiende en el mundo, y la secretaria seguramente puede decir mucho más, pero ya que lo plantea, lo que se entiende en el mundo es que el sistema de transporte público tiene que estar subsidiado por un montón de temas, por cuestiones ambientales, ordenamiento urbano. porque es un subsidio indirecto. Sí. Eso no tiene discusión. Por eso mismo. Va a seguir ese subsidio. Sí. Lo que pasa es que lo está cubriendo el municipio y la provincia. O sea, para mí están cubriendo. Claro. Entonces sigue existiendo esa misma... En parte. Perdón, lo que tiene... por lo que entiendo... Sí, pero la empresa siempre decía, no, el problema es que no tenemos Por lo que entiendo... vos decís la otra empresa. Ezequiel se menciona que antes casi un 50% del costo estaba cubierto por subsidio. De hecho, yo el otro día veía el primer análisis de costos que hicimos a partir de que asumimos la gestión, y de un costo por kilómetro de casi 1.500 pesos, 700 pesos era recaudación tarifaria y 500 pesos era subsidio, con lo cual estaría en consonancia con los porcentajes que vos mencionás. Vuelvo a lo mismo. Hoy la era subsidio no existe, es otra Argentina, es otro contexto, pero eso no quita que en este caso el Estado municipal, a través de una decisión de la intendenta, se corra esa responsabilidad justamente por las bondades que se desprenden de un buen transporte público, más allá de garantizar el desplazamiento de los usuarios, tiene que ver con el ordenamiento urbano, con la disminución de la huella de carbono y distintos parámetros que hacen a una ciudad más vivible. Dame rápido, Mariano, mensajes.
Tenemos a Norberto del Club Universitario, donde hace 2 consultas. ¿Estarán el día 7 de diciembre ya instaladas las diferentes medios de pagos al momento de tomar el servicio? Y otra dice, establecerán un servicio nocturno. ¿Se lo podés repetir? Sí, por favor. Donde dice, ¿estarán el día 7 de diciembre ya instaladas las diferentes medios de pagos al momento de tomar el servicio? Sí. Y otra más Estamos dice, trabajando en eso, justamente SUBE, a través de Nación Servicios, que es el proveedor del sistema, ha trabajado en distintas jurisdicciones del país en la posibilidad de pagar a través de QR, débito y crédito, y la idea es que ese sistema desembarque en Paraná. Dale, dame una más. Y la otra consulta dice, ¿se establecerá un servicio nocturno continuo? Sí, la idea justamente es buscar una cobertura supeditada a la demanda, y sabemos que hay distintos horarios en la nocturnidad que evidencian la necesidad de un servicio. Eso sí, es el televidente. 10 segundos. Es televidente. Te lo cuento. Sí. ¿Qué opinás del artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo, que le quitó años de aportes jubilatorios a los choferes en complicidad con los gremios? Mira, con respecto a eso, yo soy muy respetuosa de la vinculación entre los privados. Nosotros, al momento en este caso, entre una empresa privada y la representación gremial de los conductores, y en lo que respecta justamente a eso, que creo que Javier se quedó con ganas de hacer esa pregunta. Sí, ¿qué va a pasar con los trabajadores? Bueno, con respecto a eso, lo respondo desde 2 aspectos. Primero, en cuanto al aspecto normativo que se fijó en el pliego, que tenía que ver con que la empresa adjudicataria priorice la prestación del servicio mediante conductores que actualmente se desempeñan en la empresa actual. Y por otra parte, un criterio práctico que tiene que ver con el tiempo que demanda la formación de un conductor profesional, y no solo el tiempo, sino la inversión que requiere eso para las empresas, y no se va a desaprovechar, esto lo digo porque lo hemos hablado con la empresa esta misma semana, no se va a desaprovechar la expertise de conductores que vienen trabajando hace años en la ciudad de Paraná. Una pregunta sobre los aportes de las jubilaciones. Bien, con respecto a eso, creo que tanto que tiene que ver con un reclamo legítimo, un reclamo que tiene que llevar adelante la representación gremial, y por supuesto que es un derecho que deben tener garantizados los conductores. Caterina, gracias. ¿Puedo decir una sola cosa más? Que es para vos. Te agradezco un montón, Por gracias favor. a todos. Tiene que ver con la tarifa, porque he escuchado mucha preocupación con respecto a eso. De hecho, se hablaba de tarifas de 3.000 pesos. Sí. Las empresas presentaron en sus ofertas, en este caso la propuesta económica, un costo por kilómetro. A partir del análisis de costo por kilómetro, se determina una tarifa técnica. Esa tarifa técnica resultaría inaccesible para el conjunto de la sociedad. Ahí es cuando entra en juego el rol del Estado y garantiza, a través de aportes, compensaciones, lo que sería una tarifa viable que deriva en la tarifa plena, la tarifa general que hoy paga el usuario al momento de usar el transporte. Por lo tanto, ese número que circuló tiene que ver justamente con la tarifa técnica, sin el subsidio, sin las compensaciones. Exactamente, quería transmitirlo para llevar tranquilidad. Gracias, Caterina, por la visita. Bueno, el tema es larguísimo y da para mucho más, obviamente, pero los tiempos nos juegan en contra en este sentido. Vamos hasta Nogaró, ¿bien dije? Así es, nos vamos a Nogaró, que te espera este fin de semana para disfrutar del menú más rico. Gran variedad de pizzas, sándwiches, empanadas, rico y mucho más. Pasá por Nogaró en su tradicional esquina de Avenida Ramírez y Nogoyá. Rico ese sanguchito de Nogaró. Bueno, vamos al Turquito a tomar algo. El Turquito, venta de bebidas por mayor y menor, envíos a domicilio. El mejor precio lo tiene El Turquito, Avenida Ramírez 1554 y Avenida Almafuerte 447. Pedidos por WhatsApp al 343-438-5696. Mapa Fiscal del Agro, tema para el próximo bloque. Pausa cortita, ya volvemos, estamos en vivo, 22:33.
esperás para asociarte a Robin? Ahora es el momento. Con 8 cuotas adelantadas te bonificamos 4 y disfrutás todo el año. Búscanos en las redes o comunicate al 343-510-9294. Paraná Robin Club, un gran club con una pequeña cuota. Nuevo plan de recuperación vial. Repavimentamos más de 90 cuadras en toda la ciudad. Avanzamos paso a paso, barrio a barrio. Y todo con recursos 100% paranaenses. Estamos renovando Paraná, calle a calle. Paraná Municipio. En Entre Ríos tenemos la tarifa eléctrica más baja de la región centro. Se eliminaron impuestos provinciales y se congeló el valor agregado de distribución. Tarifas que cuidan, medidas que alivian, energía que impulsa. Enersa, 20 años creciendo juntos. Gobierno de Entre Ríos. Marcos Neumáticos, red oficial Hankook en la provincia. Revisa tu auto y viaja tranquilo. Balanceo, tren delantero, frenos, repuestos, recarga de aires acondicionados, alineación 3D, enderezado de llantas, tarjetas de crédito hasta 12 cuotas sin interés. Visítanos en Avenida Sally Newbery. El Rey del Pollo. Más de 30 años brindando calidad, calidez y los mejores precios en nuestros productos. Pollo, papas fritas, ensaladas, pizzas, variedades de empanadas, tartas. Lo esperamos como siempre en Avenida Ramírez 2464 a pasitos de las 5 esquinas. Haga su pedido al teléfono 423-0178 o por WhatsApp al 343-456-4895. El Rey del Pollo. Shopping Paso del Paraná. Todo lo que buscas está acá. Gastronomía, electrónica, indumentaria, entretenimiento, moda. Paso del Paraná. El shopping que estabas esperando. San Juan 769. Club Vida, tu segundo hogar. Espacio fitness y bienestar para toda la familia. Clases deportivas, entrenamiento funcional, gimnasia deportiva, acrobacias aéreas, escuelita de iniciación, taekwondo y sala de entrenamiento. Prueba del Torino y José Murga. Andrés Calamaro en Paraná. 16 de noviembre, Estadio Mundialista de Softball. Entradas en venta en tuentrada.com y Random Paraná, Cervantes 170. Cada vez que jugás oficial, en otra parte pasa algo. IAFAS destina el 10% de sus utilidades a promover el trabajo de los emprendedores. Fortalecer la economía social es nuestro compromiso. IAFAS, desde 1933, transformando historias. Gobierno de Entre Ríos. Nadie me habla de ti, sin embargo te extraño. Los Nocheros, el fenómeno folclórico más importante de Argentina, llega a Paraná. Más de 25 discos, miles de fans y toda la emoción en vivo. Con ellos. 8 de agosto, Centro de Convenciones Paraná. Anticipadas únicamente en tickethoy.com. Primera preventa con Banco de Entre Ríos hasta 6 cuotas. Continuamos en vivo en El Ventilador, 22:38 en toda la República Argentina. Fíjense, 19 grados 8 décimos, la temperatura, la temperatura primaveral. Bueno, se viene la lluvia y demás, el viento, veremos, es lo que dicen. En Argentina nunca se sabe, ni meteorológicamente hablando. Bueno, hablando de eso, las retenciones, ¿impactan en Entre Ríos? ¿No? ¿Qué va a pasar con esta historia? Vamos a preguntarle a alguien que sabe. Y presentamos el informe, dale. Entre Ríos ante el nuevo mapa fiscal del agro. ¿Cómo impacta la baja de retenciones? El gobierno nacional anunció una baja permanente de las retenciones al agro, con un costo fiscal estimado en $700 millones anuales. La apuesta es que este sacrificio se compense con mayor actividad económica. El foco está en los $15.000 millones en granos, principalmente soja, maíz y trigo, que aún no fueron comercializados.
Solo en junio, tras la baja temporal de retenciones, el campo liquidó su mayor volumen en 2 años. Pero la pregunta es, ¿quién se beneficia más con esta rebaja? ¿Alcanza para impulsar a los pequeños y medianos productores o es una medida que favorece a los grandes exportadores? Y en Entre Ríos, ¿cómo cambia la ecuación para el productor entrerriano? Bienvenido a El Ventilador a Matías Martiarena, que es el director de la Federación Agraria Argentina de Entre Ríos. Muchas gracias, Matías, por estar esta noche con nosotros. Por favor, un gusto. Igualmente. ¿Cómo recibió primero la Federación Agraria esta noticia? La Federación Agraria recibió esta noticia, digamos, de manera bien vista. Era un reclamo que habíamos levantado hace bastante tiempo y sobre todo, más allá de que los números, hablando en términos campechanos, no son la vaca del corso, sobre todo para una provincia marginal, productivamente hablando, como la nuestra. Sí es beneficioso de que esto sea permanente, por lo menos el compromiso. ¿Qué significa? Traduzcamos que ¿la permanencia hasta cuándo es? La permanencia depende de la voluntad política del gobierno de turno, que eso es visto como, si se quiere, es un problema, porque siempre dependemos de esa voluntad. Para lo cual nosotros desde Federación Agraria hemos elevado un proyecto de ley, a que esto, digamos, entendemos todas las entidades que esto tiene que pasar por ley para que sea permanente y no ser el único país en la región que pague el concepto de retenciones, en donde este proyecto habla de una reducción progresiva, en la que en el término de 5 años las retenciones sean eliminadas, en donde las primeras 300 toneladas para todos los productores sin delimitar escala no tengan retenciones, el segundo año las primeras 600 y así sucesivamente hasta que se eliminen, dando de esa forma, sobre todo para los productores más chicos y de nuestra provincia, que nos cuesta mucho más que a los vecinos entre santafesinos o cordobeses que tienen, si se quiere, hoy un número un poco más amigable con estos números. Pero en la provincia seguimos todavía en una pérdida de alrededor de casi 400 kilos por hectárea que estaría perdiendo el productor. Sin duda ese es un beneficio, hay que ser honesto en estas cuestiones, hay que ser honesto en decir de que esto es bienvenido, que sea permanente mientras este gobierno dure, así tomó el compromiso el presidente, tal vez con digamos, alegando una cuestión un poco más política, metiéndose en ese terreno, de un tema que también tiene mucho que ver esa cuestión. Y que siempre fue un tema político también, por otra parte. Antes de abrir el panel, usted recién hacía una mención muy importante a la situación de la decisión política, no. Desde la oposición hablaron irónicamente, haciendo casi un meme, diciendo, bueno, esto es como un Black Friday, porque se las había subido y ahora se la bajó parecido a lo que estaba antes. En eso hay una cuestión que nosotros hacemos un análisis y creo que tiene mucho que ver el esfuerzo que hizo la mesa de enlace y todos los dirigentes, en donde desde las bases, que es lo que nosotros somos en Entre Ríos, pudimos transmitir de que el mensaje tenía que ser más duro y no tan benevolente como sí se venía viendo, en donde, para que la gente entienda, porque esto es muy complicado. Está bueno, sí, claro. Nosotros en enero de este año, el presidente anuncia una medida en la que esta medida era transitoria hasta el 30 de junio, en donde los números que se vieron este sábado quedaban de la misma forma. Pasábamos en la soja para tomar referencia y no extendernos. Pasaba del 33 al 26 y esa medida estuvo permanente desde enero hasta el 30 de junio. Nosotros reclamábamos de que esto tiene que ser permanente, de que necesitamos una prórroga. Y desde los pasillos y desde las reuniones que teníamos con distintos funcionarios a nivel nacional, nos decían que esto era inamovible, de que no se podía modificar, de que teníamos que mejorar el déficit fiscal y un montón de cosas, que desde el 30 de junio hasta el sábado pasado no hubo, si se quiere, en términos macroeconómicos a nivel nacional, no hubo nada que se mejorara, inclusive hubo hasta un inicio de una corrida cambiaria, en donde sí lo que cambió fue esta postura que les pedían las bases de alzar la voz y hacer entender de que nadie es dueño de los votos y de que la palabra en el campo es un insumo muy valorable y que si nos prometieron de que las retenciones iban a bajar, de que el sistema fiscal iba a empezar a sincerarse y la presión fiscal no solamente para el sector productivo o agropecuario, sino para todos los que pagamos impuestos en el país, comercio, industria, todos los que están en eso, iba a haber un sinceramiento.
que eso se cumpliera. Es más, inclusive hubo hasta un apriete del presidente, creo que era con Majul, en donde decía avísenle al campo que liquide, y eso realmente es mojarnos la oreja y no entender la situación en la que el sector se encuentra. 1.380 cerró el dólar hoy, ¿no? Creo, más o menos. Ezequiel. Pisando acercándose la banda, al techo la banda de flotación. La famosa banda que está en 1.420, si no me equivoco. Matías, mencionaba lo político. Mayoritariamente el campo banca bastante, ¿no? Sí, es una realidad. Al gobierno, digo. Sí, es una realidad. También es una consecuencia de algo. Que esto también hay que ser claro, porque uno expresa lo que la mayoría de nuestros asociados dicen. Nosotros desde el 2008, que marcó un hito, si se quieren, retenciones, por retenciones venimos pagando desde el 2001, que eso significa 23 años. En 125. Sí, no, claro. A ver, retenciones existen desde el 2001, cuando Dualde le pide una ayuda al sector productivo. Esa famosa mesa después de la crisis. Desde esa historia, que desde ahí hasta ahora alcanza para comprar otro campo argentino más, digamos, para que tomemos dimensión de lo que significa que a cambio de ese traslado de divisas que ha tenido desde el sector agropecuario al Estado, no hubo mejores rutas, no hubo mejores puertos, no hubo nada que mejore la logística para que, por ejemplo, comparándonos con Paraguay, con el 10,5% del IVA, como único impuesto, estén haciendo autopistas y toda la historia. El 2008 marca un hito en el tema, en donde va un proyecto de resolución que elevaba en ese momento a casi el 52%, 45% las retenciones que estaban, no me acuerdo, el 35% creo que era. Si no me equivoco. Lo cual se confiscaban nuestro esfuerzo. El gobierno sin arriesgar nada, sin mirar para arriba a ver si llueve o no llueve, sin llevar una bolsa al campo, se llevaba con la mitad de lo que nosotros producíamos. Eso generó, bueno, todos saben, un montón de cosas. Generó una división, creo, en la sociedad y sembró un odio que realmente nos cuesta muchísimo sobrepasar. Que cada vez que vuelve el tema emerge. Emergen un montón de cuestiones que para mi forma de ver no son para nada saludables, que además del productor somos muy memoriosos y esas cuestiones. Entonces, para responder tu pregunta, cualquier cosa que se vea opuesta a ese modelo que nos expuso ante la sociedad como la peor porquería de la sociedad, era mejor y bueno, ese es el resultado. Memorioso, no es lo mismo que rencoroso. Bueno, pero... Un poquito. Javier, dale. ¿Cómo te va, Matías? Desde medios ligados con la oposición se está insistiendo que con este tema de la baja de las retenciones, por ejemplo en la carne, va a subir el precio de la carne en la carnicería. Para que lo entienda el oyente, va a ser así el televidente, mejor dicho. ¿Se va a dar ese proceso directo que por bajar la retención en la carne va a subir el precio final? No, nosotros lo que hoy exportamos en carne no es algo que consumamos. Sí, es cierto de que tiene una pequeña atracción de estas categorías hacia las otras, pero no es inmediato. Y también tenemos que entender de que lo que nosotros producimos, nada más que el 20% se exporta. Y también es necesario decir de que en estos contextos, cuando había alguna cuestión climática, la hacienda subía. Claro. Hay que entender que subía por una cuestión climática que era el 80% de lo que todos consumíamos. Y la realidad es que el consumidor tiene que convalidar la suba si es que la existe. Digamos, hoy el contexto cambia, la inflación baja por una reducción en el consumo, baja porque la gente de a pie no tiene plata para comprarla, y esas cuestiones tienen que ser convalidadas con el consumidor, claro, que hoy es es el paso que sigue, mejorar el poder adquisitivo de nuestro principal cliente, que es el consumidor. Nacho. Sí, recién hablabas de esto de esta simpatía por lo opuesto a lo que ocurría en la época de las retenciones que mencionabas recién, y también pensaba que este gobierno está opuesto en muchos sentidos a ese momento, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la obra pública, con el acceso a caminos y, bueno, el acceso a créditos y demás. Entonces, ¿cómo ven ustedes esa situación? ¿Se pueden pensar en créditos a partir de ahora? ¿O cómo está el campo con respecto al acceso a los campos y demás, las rutas y demás? La realidad que en materia de
camino, si hablamos de la cuestión provincial, es bastante compleja. Es bastante compleja que el gobierno pueda llegar a dar una solución. Tiene que ver mucho eso de la cuestión burocrática, más allá de la voluntad, de la buena voluntad que tengan distintos funcionarios que están dentro de esa órbita, pero desde lo administrativo es muy complejo dar una respuesta a algo que es urgente y que tiene que ser saneado urgentemente. En cuanto a las oposiciones, hay que regular muchas cosas que también se hicieron mal, pero eso no quiere decir que hagamos pelota todo. Y hay una realidad de que el sector acompaña, si se quiere, estas cosas, pero no es que festeja absolutamente todo, digamos, para que no tildarnos de cosas que por ahí no son. Bien, Nahuel. Sí, un poco en línea de lo que decía Nacho, Matías, preguntarte cómo están analizando esta iniciativa del Gobierno Nacional de, para llamarlo de alguna manera, privatización de las rutas, de muchas rutas nacionales. Si eso va a implicar aumento de costos para los productores, o sea, ¿se lo están analizando? ¿Qué opinión tienen sobre eso? Sí, claro, que va a ser un aumento en la logística, sin duda que sí, en donde se habla de distintos corredores que van a tener más casillas de peaje. Eso es un costo directo que además lo asume todo lo que es el transporte, que para nosotros es extremadamente importante. Pero no sé cuál podría llegar a ser otra solución. Si las arcas del Estado se ven tan disminuidas y si tiene que haber un privado y te asegura la posibilidad, como pasa en Uruguay pagamos, los que van a Uruguay son alrededor de 6 o 7 dólares el costo del peaje, pero vos vas seguro. Y bueno, si eso pasa en Argentina, tendremos que ayornarnos a lo que pasa en la región. Ana. Esta baja de la reducción, supongo yo, no alcanza. Los números de los productores supongo que siguen en rojo. ¿Qué es lo que ustedes realmente necesitan? Y creo que también hay que ser consciente que son 20 o no sé cuántos años, me lo dirás vos, de que la situación está complicada y que tampoco se va a resolver en 2 días, ni en 2 años, ni en 4. Sin duda, teniendo en cuenta de que nosotros somos tomadores de precios de lo que nosotros producimos. Nosotros en Argentina no marcamos qué vale la soja o el maíz o todo lo que... Hay una tabla de referencia que se compone en cuanto a oferta y demanda, que tiene que ver con lo que pasa en Brasil, en Estados Unidos y toda esa historia. Eso es lo que nos marca a futuro, de que Estados Unidos va a tener una buena cosecha, de que Brasil viene bien, que son los que más abundan y son competidores nuestros los más grandes. Ante eso, los precios van a seguir a la baja o estables, en el mejor de los casos, y deja expuesto toda una presión fiscal que vivimos, no solamente retenciones. Nosotros, todos pagan anticipo de las ganancias, le pasa al comerciante, tenemos ganancia, impuesto al cheque, que es débito y crédito. Empezás en todo un entramado que te termina rankeando en un análisis que hizo la Fundación FADA. Somos la provincia más cara en conceptos de impuestos, porque somos marginales en lo que producimos. Y estamos alrededor del 70% de lo que se produce es concepto de impuestos. La carne, por ejemplo, estaba viendo hace poco, la carne tiene, el trigo, lo que es el pan, el concepto del pan, el concepto del trigo es nada más que el 10% del producto final, mientras que la presión impositiva sobre el pan es casi de un 45%. Entonces, que la tiene el productor agropecuario cuando hace el trigo, la tiene el transportista cuando lleva ese trigo al puerto, la industria cuando le hace harina y el panadero cuando la vende. Esa marginalidad que decís, ¿a qué se debe? A que somos, nosotros tenemos un rendimiento promedio en la provincia de 2.400 kilos, mientras que Santa Fe lo tiene en 3.200. Entonces, para nosotros cubrir los costos, que para el santafesino son los mismos, por ahí está y además está más cerca del puerto, tiene distintas condiciones distintas, eso hace que la presión sea mayor. Vale. Sí, saca un poquito de este tema y te consulto. ¿Qué pierde el campo a partir de la decisión del Gobierno Nacional de quitarle la autarquía al INTA, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria? El INTA, a partir de esta quita de la autarquía, pierde
posibilidad de hacer las investigaciones que el Consejo Asesor dictamine junto, porque esos organismos están dentro del INTA, consejos que están, son consejeros, son las entidades agropecuarias, son también los gobiernos municipales en sus secretarías y también organismos provinciales. Y para hacer cualquier tipo de investigación tienen que ir a pedirle permiso a Caputo, resumiendo un poco las cosas. Fuimos la única entidad que sigue defendiendo la autarquía del INTA y la necesidad de poder revalorizar todas las cosas que el INTA tiene, sobre todo para la provincia. Ejemplos tengo, la Fundación Pro Arroz, que ha logrado hacer la mejor semilla de arroz del mundo, que además al INTA le ha generado dividendos sobre eso, en concepto de regalías. Tenemos lo que es el banco de germoplasma en Concordia, que le da futuro a la citricultura entrerriana, y bueno, un sinfín de cuestiones que fundamentan todas estas cosas. ¿Joa? Sí, un poco pensando en lo que hoy decía de esta grieta social que hay. Mi papá nunca fue propietario, pero sí me crié en el campo y sé lo que es el trabajo del campo, de la gente que dedica su vida a eso. Entonces me parece que, por un lado, preguntarte si las políticas nacionales van, porque la gente habla del campo y piensa que todos son millonarios llenos de tierras, y no piensa por ahí que hay pequeños productores que viven y que le ponen el lomo todo el tiempo. Si estas políticas nacionales van más acompañando al pequeño productor o a los grandes exportadores, a los que tienen muchísimo más caudal. Hoy hacer énfasis en una diferenciación en cuanto a tipos de productores es muy complejo. Sí. Es muy complejo poder llegar a lograr una quita de retenciones diferenciada, que era también una de las banderas nuestras. Lo que no quita que lo sigamos proponiendo. Hoy el número del agro está marcado y da, si se quiere, una rentabilidad en base a la escala. Cuanto más grande sos, el número del margen bruto se achica. Y esas cuestiones son las que denunciamos. En la provincia de Entre Ríos tenemos la mayoría, el 70% de los productores sembramos hasta 400 hectáreas. Claro. Sumado a eso, el 70% de esos productores son arrendatarios, alquilamos los campos, en donde también es necesario hablar de, o empezar a ayornar a los tiempos que corren, una ley de arrendamientos correspondiente que contemple sustentabilidad y otro montón de cosas. Bien, cierro con vos, Javier. Yo la última que le hago, desde el punto de vista político. Ustedes dentro de Federación Agraria tienen referentes en el Parlamento. Alfredo De Angeli, por ejemplo. No sé, ¿qué evaluación hacen de la gestión de él? Ahora que él quiere tratar de renovar, aunque no sé, un conflicto interno tiene ahí con Juntos por el Cambio. Y otros dirigentes de Federación Agraria que están tratando de llegar. El resumen de lo de Alfredo, Alfredo ha sido un gran interlocutor en muchísimas cuestiones. Tal vez desde lo legislativo, de leyes de contundencia que hayan tenido relevancia, no ha habido, pero tampoco son fáciles de implementar. Cuando ves un poco más de cerca las cosas que pasan y las negociaciones que hay dentro de la legislatura, es muy complejo. Pero a pesar de eso, ha sido un interlocutor en un montón de casos. En la época de Macri nos sentamos de la mano de Alfredo con el presidente del Banco Nación para tratar de que los productores puedan tener en emergencia agropecuaria mayores facilidades para seguir produciendo. Estuvo hace poco hablando mucho del tema del Reginavi, que es una cuestión para todos los que son los barcos de navegación de traslado vacuno. De traslado vacuno, que es un problema cuando se inunda, en donde había en la provincia, creo, y demás, las barcas. Cuando pasa la inundación está el que tiene todos los papeles en regla y el flete vale el triple, el cuatriple. Bueno, gracias a esas iniciativas se han podido hacer y otro montón de cosas que sin duda él también tendrá que rendir cuenta, ¿no? Matías, ha sido un gustazo tenerte aquí, este presente para vos. Muchas agradeciéndote gracias. la visita. Muchas gracias. Y bueno, y que todo sea para mejor de los argentinos y los enterrianos. Nosotros vamos finalizando el ventilador de ese, se viene Mauricio Antematen, un ratito nada más. Nos vamos a Morena, Marian, dale. Morena, impresiones en 3D y objetos personalizados, mates, llaveros, objetos decorativos, juguetes articulados, souvenir. ¿Vos lo imaginás? Nosotros lo creamos. Morena 3D. Seguinos en Instagram como Morena-C3D. WhatsApp al 343-406-6175. Panel querido, técnico, maquillaje y todos los que hacen el ventilador, gracias por una noche más. Nos reencontramos el próximo martes, ya en el ventilador de agosto. Les aclaro, ¿eh? Increíble, el año pasa volando. Increíble. Y dan la elección a la vuelta de la esquina, ¿eh?
Mañana caña con rudas, Aragón y alguien más. Julio te prepara. Nos vamos. 22:59, impecable el nuestro. Chau, que descansen. Gracias.